Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? De esta tarde-noche, con respecto al segmento de los eslabones escondidos de la Biblia. Ayer pues comenzamos con nuestra historia de Ruth, ¿verdad? Dándoles una introducción acerca de ello. Y pues como podemos ver, el tema principal de este maravilloso libro, ¿sí? Muy pequeño, con 4 capítulos, pero que nos habla más que nada acerca de la redención, del pariente redentor. ¿Y quién es nuestro pariente redentor? Pues, amados hermanos, el libro de Ruth nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue el redentor de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces ayer lo vimos con algunas reseñas, ¿verdad? Y en todo está el libro de Ruth, ¿verdad? Nos habla acerca, incluso también está determinado en el día del Pentecostés, en la ley y la gracia, ¿sí? Entonces es maravilloso este libro, y lo mejor está por venir, ¿sí? Así que no perdamos secuencia de ello. Bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y de Facebook para que nos busquen también por esos canales. Y también les recuerdo que en las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis. Estamos en una enseñanza tremendísima, la cual pues los invito para que sigan escuchando esos mensajes. Bien, entonces ya hablamos de la introducción acerca del libro de Ruth, y ya dijimos que como tema principal es el pariente redentor, el redentor que es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues bien, vámonos al capítulo 1, pero antes de hablar con respecto al capítulo 1 tenemos que ver que hay que dar unas señales, unas secuencias de cómo se va desarrollando el libro, cuál es su historia del libro, porque muchas veces solamente leemos el libro de Ruth y nos parece perfecto, nos parece maravilloso, pero hay que ver unas secuencias que acompañan al inicio de este maravilloso libro. Pues tenemos como protagonistas, ¿verdad? Por principio de cuentas, a Ruth y Noemí. Y hay un título que se llama, un subtítulo que podríamos llamar La escasez. Y vamos a ver por qué la escasez, por qué llamamos a esa parte la escasez. Los 300 y tantos años de los jueces en Israel, antes del reino de los reyes, fue único en la historia de la humanidad. Un juez era designado por Dios, no elegido popularmente, pero ya una vez en el cargo, en desobediencia a Dios, él personalmente decidía sobre asuntos privados y públicos, así como también establecía políticas nacionales. Sin embargo, al separarse de Dios, no tenía los medios adecuados para imponer sus decisiones, ¿sí? No tenía policía, no tenía fuerzas armadas, la cual era puramente voluntaria, y se reunía solo para la guerra y para llevar a cabo sus órdenes. Así pues, la nación entera se manejó con un sistema de honor por más de 300 años. A pesar de que en el libro de Jueces encontramos 2 calamidades nacionales que son atribuidas al hecho de que no había rey en Israel, implicando incluso que hasta una mujer monarca con poder, llamada Débora, bien pudo haber prevenido aquellos eventos en conjunto. Sin embargo, tan solo 2 eventos en 300 y tantos años es pues muy considerable, ¿eh? La historia de Ruth ocurre durante un periodo sin jueces, cuando no había autoridad, y ante esto la gente pobre amenazaba con levantarse en contra de los ricos, y no había quien lo impidiera. Esto también pudo haber causado que Elimelech se aterrara y dejase Israel. Elimelech es el esposo de Noemí. Él fue un hombre ideólogo y autoritario, y su esposa e hijos aceptaron su decisión con disgusto. Su nombre era Elimelech, que significa, ponga mucha atención en el significado, mi Dios es rey. Era de la aristócrata familia de Judá. Imagínese usted, amado hermano, qué maravilloso significado de nombre.
mi Dios es rey. El nombre de su esposa era Naomi o Noemí, que significa agradable, bien conocida por sus proyectos caritativos. Y sus hijos eran apropiadamente llamados Mahlón, o sea, Mahalón, que significa enfermedad, porque era un hombre muy enfermizo. Y Gilión, o sea, Kelión, que significa acabado. Y esto fue lo que finalmente les aconteció a esta familia. Fue una familia acabado en la nada. En este capítulo 1 veremos que Elimelech fue obligado por el hambre a ir a los campos de Moab y allí murió. Sus hijos Mahalón y Kelión también murieron. Entonces Noemí regresó a su hogar y Ruth la acompañó y ambas se dirigieron entonces a Belén. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ruth, que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos suyos. Si bien Elimelech pudo haber tenido muchas excusas razonables para abandonar Israel, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, él era culpable de abandonar a su pueblo en momentos de mayor necesidad, dado que esto era una gran profanación al nombre de Dios, sobre todo por el significado de su nombre, y por lo tanto él fue castigado con una muerte temprana. Pues bien, como podemos ver, la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. El simple significado de esta historia, de acuerdo a la Biblia, es cuando los jueces juzgaron. Sin embargo, más bien interpreto a manera personal este pasaje como el tiempo cuando el pueblo juzgó a los jueces, ¿sí? Era realmente un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de generación, ¿sí?, espiritual. Los eventos que se registran aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, en un sentido, la época más oscura de la nación de Israel, un periodo que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de la esclavitud de Egipto con sangre del Cordero Pascual, guiados sin peligro a través del desierto con el poder de Dios y traídos personalmente por Él a la tierra prometida. Y ahora parecía que, habiendo estado rodeado de todas estas circunstancias tan favorables, servirían a Dios y se hallarían al comienzo de un periodo de gran bendición y prosperidad. Y ciertamente, tan feliz entrada proveía grandes expectativas para un gran y espléndido futuro. Sin embargo, lamentablemente esto no fue así, y por ello la historia de Ruth representa un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política, pues el último verso del libro dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sin duda, vos conoció a alguno de los jueces. El libro de Ruth proviene de un periodo de gran inmoralidad nacional y es como una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Es una historia hermosa, una historia dulce que ocurrió dentro de un periodo de corrupción y confusión. Fue algo así como una luz brillante en medio de la oscuridad, pues así es la manera en que Dios mismo lo describe. Quizás usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro, y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe la historia de Ruth, sobre el fondo negro del pecado. Dios escribe la bella historia de la salvación, no nada más de su pueblo Israel, sino del mundo entero. Sobre las circunstancias oscuras en los días de los jueces, día en que los seres humanos estaban controlados por el pecado y sus pasiones,
cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, tal y como se nos presenta el panorama descrito en los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos, Ruth revela el hecho de que a cualquier joven, aún en esta actualidad, le es posible vivir para Dios, si es que realmente quiere vivir para Dios. Fíjese usted en el hecho que hubo hambre en la tierra, en el hecho de que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las 13 hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento, 13 hambrunas, ¿sí? Y estas siempre ocurren durante un periodo de juicio, y es que aquellos no fueron solamente días sombríos, sino que también fueron los más oscuros. Por lo tanto, el juicio de Dios descendió sobre la tierra. Dejar Israel por la diáspora es muy fácil. Hoy en día solamente toma el avión y ya estás allí. Sin embargo, retornar luego es muy difícil. Ahora leamos el versículo 2. El nombre de aquel varón era Eliemelec, y el de su esposa, de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judea, o sea, de la descendencia de Efraín. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un llamado hombre, Eliemelec de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan, Judá significa alabanza, y aquí está un hombre que vivía en la casa del pan y en el lugar de la alabanza, de alabanza. Ese sería un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero prefirió irse a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Tal parece que no confiaba en el Señor. Ahora, el nombre de Eliemelec significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa Noemí significa placentera, agradable. Y aquí están pues una hermosa combinación de 2 grandes personajes unidos por el santo sacramento del casamiento constituido por Dios nuestro Creador. Mi Dios es rey y placentera. Y al parecer nunca le sería posible a un hombre encontrar mejor cónyuge que esta. Pero observemos detalladamente a sus hijos y sobre todo a sus significados. Mahalón significa enfermizo y Kelión significa acabado. Esos son nombres extraños para hijos, pero tal parece que se los pusieron porque eran los más apropiados para sus personalidades. Tal parece que Noemí sabía vivir por encima de las circunstancias adversas y siempre apreciaba el aspecto positivo de la vida, porque a pesar de que tenía 2 muchachos enfermizos, por ningún motivo a ninguna otra persona que no fuera de la familia le sería posible saberlo al hablar con ella. Grande es Dios que hoy en día también hay personas con un carácter agradable como el de ella. Ahora, estas personas eran efrateos de Belén de Judá. Entraron en los campos de Moab y realmente eso ya era bastante malo. Daba mucho que decir, pero para colmo continuaron viviendo allí. Recordando la parábola del hijo pródigo, una vez alguien preguntó ¿qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en la pocilga de los cerdos? La respuesta es que él habría muerto siendo hijo, nunca habría muerto siendo un cerdo. La familia de esta historia le pertenece a Dios, como todos nosotros que lo buscamos. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y un buen día tendrían la imperiosa necesidad de regresar a casa. Es muy interesante tomar nota de lo que dice en cuanto a Moab en el Salmo 108, versículo 9, que dice: Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan de alabanza para ir a refugiarse a un lugar inferior, a una vasija lavamanos. ¿Ha escuchado contar antes esta historia? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. Sin embargo, en el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga y no solamente de un hijo pródigo. Esta familia pródiga sería castigada allá en el país lejano, pues todo pródigo será castigado en el país lejano. Pero cuando vuelve no es castigado, sino perdonado,
porque Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia Él desde el país lejano donde ha sufrido la disciplina merecida. Amados hermanos, este es el primer versículo, primero y segundo versículo. El día de mañana hablaremos del tercero. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Espero que le empiece a gustar esta maravillosa historia porque está fascinante. Y recuerden, lo mejor está por venir. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.